todos. En los dos primeros vídeos de Aulamundo hablamos del pueblo judío. Y al hablar del pueblo judío hablamos del gran patriarca Abraham, padre de muchedumbres, ¿verdad? Abraham no solo tendría una gran descendencia, sino que además sería el fundador, el iniciador de lo que se conocen como religiones abrahámicas, que son las grandes religiones monoteístas que hay en el planeta Tierra. Si os acordáis de esos vídeos, hablamos de un pasaje muy importante en el que las dos mujeres de Abraham, que son Sarai y Agar, discutieron entre ellas y esa discusión acabó con la expulsión de Agar de la tribu. Las dos mujeres, Sara y Agar, tendrían sendos hijos. Sara tendría a Isaac, que luego a la postre sería padre del pueblo judío, y Agar tendría al hijo Ismael, a su hijo Ismael. Acordaos que en ese relato os conté cómo Agar e Ismael, cuando son expulsados, entran en el desierto, se pierden en el desierto y allí dejamos nuestro relato, ¿no? Para luego centrarnos exclusivamente con la línea de Isaac. Bueno, pues es hora de retomar ese relato, es hora de volver a hablar de Agar, Ismael y los sucesos que acontecieron. En la tradición islámica, la historia de Ismael, o Ismail, como lo llaman los musulmanes, es distinta respecto a la de la Torá y el Antiguo Testamento. Según la tradición islámica, madre e hijo, abrasados por el sol, derrotados por el cansancio y la sed, al borde de la muerte, se encuentran milagrosamente con el pozo Sansam, cuyas aguas salvarán a la madre y al hijo. Y allí, junto a ese pozo, se quedarían un tiempo. Según esta versión de los hechos, Abraham, o Ibrahim, como lo conocen los musulmanes, fue en busca de Agar e Ismael y se quedó con ellos. Allí, junto a ese pozo, padre e hijo, Abraham e Ismael, construyeron un lugar sagrado para el Dios único al que veneraban. Ese lugar se conoce como la Kaaba. Por tanto, siguiendo este relato religioso, la Kaaba fue construida por estos dos personajes tan importantes en la religión islámica. Y en torno a ese lugar, junto al pozo Sansam y la Kaaba, se levantaría una ciudad fundamental para la historia que hoy nos ocupa, Meca, la Meca. Ismail o Ismael, quien como su hermanastro Isaac también tuvo 12 hijos, será considerado a la postre el padre del pueblo árabe. Uno de esos descendientes, nacido 2400 años después, es el protagonista de nuestra historia. Ese no nosotros, sino el profeta Mahoma. Bueno, ya era hora, ¿verdad? Después de tanto tiempo sin publicar ningún vídeo, ya era hora que Aulamundo volviese a la carga. Bueno, como sabéis, amigos, Aulamundo es un canal destinado a la divulgación cultural y a fomentar el libre pensamiento. Todo lo que intentamos hacer, y este vídeo no va a ser una excepción, siempre es desde el máximo respeto a aquello que tratamos. En este caso, como sabéis ya por el título, nuestro tema de hoy es Mahoma y el origen del Islam. Es muy importante, siempre lo digo, y ya seguro que muchos de vosotros estáis cansados de escucharme, que conocer la historia de las religiones es fundamental para poder conocernos a nosotros mismos, para poder conocer cómo están construidas, cómo están forjadas nuestras sociedades. Bueno, es curioso también cómo el Islam, siendo una religión tan masiva, ya se va aproximando a los 2000 millones de fieles en el mundo, no deja de ser una religión muy desconocida por muchos de nosotros, especialmente en Occidente. Bueno, pues el Islam es una religión grandísima, interesantísima, de la que os quiero hablar. Fijaos también cómo muchas veces solo se habla del Islam en cuestiones negativas, ¿no? O en prejuicios o en simplificaciones demasiado vulgares, demasiado aberrantes, ¿no? Es hora también de que demos ese paso, nos asomemos a esa ventana para poder entender mejor el Islam y entender la grandeza que esta religión alberga. Como sabéis, siempre que se habla de historia es fundamental ubicarnos bien, es fundamental que nos orientemos bien. Por eso es fundamental que tengamos claras las coordenadas espaciotemporales. Necesitamos, por tanto, situarnos bien en un espacio y en un tiempo. Si no, de lo contrario, lo único que vamos a obtener es confusión. Empecemos, por tanto, con el tiempo. Y el tiempo en nuestra historia es el siglo VI de nuestra era. Nuestra historia empieza en el siglo VI de nuestra era, concretamente en el año 570.
En historia de las religiones, el Islam es más joven que el budismo, que el hinduismo, que el taoísmo o el confucianismo. También es la más joven de las 3 grandes religiones monoteístas o abrahámicas, muchísimo más joven que el judaísmo y 6 siglos más joven que el cristianismo. Como sabéis, el siglo VI pertenece a eso que conocemos como Edad Media. Un nombre poco acertado sin duda, pero es el nombre con el que la mayoría de nosotros llamamos a este periodo tan interesante que abarca entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y que se extiende hasta el siglo XV. Como sabéis, en el siglo VI, Europa occidental estaba desolada por las consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente. Por su parte, Europa del Este estaba dominada por el Imperio Romano de Oriente, que luego sería llamado Imperio Bizantino. Por su parte, la zona de Oriente Medio estaba dominada por el gran Imperio Sasánida, que era un imperio heredero del Imperio Aqueménida, que, como recordaréis, es aquel imperio con el que los griegos batallaron en las guerras médicas. Bueno, pues así, grosso modo, estaba la situación política de esta parte del mundo. Ahora, vayamos con el espacio. El espacio de nuestra historia es la península arábiga. La península arábiga, ese desierto enorme que se extiende entre África y Asia, entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. La península arábiga, esa mole arenosa de condiciones tan poco amables para la vida, de calor extremo, grandes montañas, piedras y dunas. Allí comenzamos nuestro relato. Arabia hoy está dividida en 7 estados: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Yemen, Omán, Bahrein y Qatar. Pero, con la excepción de Himyar al sur, por aquel entonces la península arábiga no estaba dividida por estados, países o reinos, sino que contaba con algunas ciudades independientes, situadas en algunas escasas zonas fértiles, así como algunos oasis y otros lugares que disponían de agua. Desde la noche de los tiempos, la península arábiga era habitada por tribus nómadas, tribus del desierto. Era un mundo tribal, un mundo de grandes tribus, de grandes etnias, que estaban siempre compitiendo entre sí por el escaso recurso del agua. En el siglo VI, algunas de esas tribus nómadas se habían convertido en sedentarias o en seminómadas y se habían establecido en alguno de esos escasos lugares con agua, en alguno de esos escasos oasis de los que hablábamos hace un momento. También es cierto que seguían existiendo algunas tribus de beduinos que seguían viviendo a la antigua usanza, es decir, nomadeando por el desierto arábigo. El agua, al ser un recurso muy escaso, era motivo constante de conflictos y guerras entre esas tribus. Era Arabia un mundo enormemente exigente, enormemente difícil para la vida de sus moradores. Por eso, quien más o quien menos, todos los hombres de estas tribus estaban familiarizados con la guerra, con la lucha. Eran tribus orgullosas y beligerantes, acostumbradas a defender sus intereses, a luchar por su supervivencia. El pastoreo era una de las bases de su economía, así como el caravaneo, el transporte de mercancías. Que el caravaneo fuera tan importante para estas gentes resulta muy lógico por la situación geoestratégica de Arabia. Si os fijáis en un mapa, esta zona del mundo, aunque de condiciones extremas para la vida, se sitúa en un enclave privilegiado para el comercio, ya que, al estar entre África y Asia, sirve de trampolín para el comercio entre ambos continentes. Por eso, el mercadeo, el transporte de mercancías, siempre ocupó un enorme protagonismo en la vida de estos moradores del desierto. Pero además de tiempo para la lucha y además de tiempo para el arduo trabajo bajo el sol abrasador de Arabia, había tiempo para la poesía. La poesía ocupaba un lugar central dentro de estas culturas preislámicas de Arabia. Eran pueblos especialmente dotados para la poesía, tenían una especial hondura, una especial sensibilidad para el arte poético. Por eso, los líderes de estas tribus no solo debían ser personas fuertes, sino que además se les exigía que tuvieran un especial don para la palabra y que además hablaran con belleza. Así que cuando el sol caía, cuando esa majestuosa cúpula estrellada se tendía en las noches sobre los pueblos árabes, estos se reunían para contarse y cantarse grandes poemas épicos. Las distintas tribus preislámicas seguían a numerosas divinidades, cada una con sus propias imágenes de piedra y símbolos, con sus propias liturgias, con sus propios templos y sus propias leyes espirituales.
A este periodo preislámico, los musulmanes le conocen con el nombre de Yahilea, una época de idolatría, una época de confusión pagana. Y es que todas esas tribus tenían allí un templo único, un templo sagrado para que todas ellas pudieran adorar a sus respectivos dioses. Se trataba de la Kaaba, una misteriosa construcción de forma cúbica, de ahí de Kaaba nos viene la palabra cubo, de orígenes remotísimos. Esa Kaaba, que hoy sigue siendo un pilar absolutamente protagonista en el Islam, ya era un lugar sagrado mucho antes de que esta religión comenzara. Se trataba de un cubo irregular, hecho de piedra azulada y grisácea, sacada de las montañas que hay en los alrededores de la ciudad. Y se dice que en su interior se albergaban las figuras de 360 dioses, uno para cada día del año, según el calendario lunar de la época. Sobre los muros, en un hueco de la cara oriental de la Kaaba, hay incrustada una piedra negra. Esta piedra ya era venerada mucho antes de que Mahoma naciese y el Islam comenzara su camino. Muchos pensaban que esa piedra había caído del cielo. No resulta difícil entender que estas tribus preislámicas tomaran como sagrada esa piedra negra, ya que al ser un objeto venido del cielo, lo entenderían como una especie de regalo divino. La piedra sigue ahí en nuestros días, en el mismo sitio en el que, según la tradición, la colocó Mahoma. La podéis ver en esta imagen envuelta por un revestimiento de plata. Aunque, como digo, el culto a la Kaaba y a la piedra negra son muy anteriores al Islam, luego ambas serían integradas por Mahoma dentro del Islam, vertebradas dentro de los principios y fundamentos de esta religión, una práctica, por otra parte, muy habitual en la historia de las religiones. Era la Meca en la que nació Mahoma un lugar sumamente especial, y es que era un lugar sagrado para todas esas tribus del desierto. Allí iban al menos una vez al año en peregrinación a visitar la Kaaba, a visitar el cubo. Estas tribus que iban a visitar el cubo tenían la obligación de mantener la paz, no podían emprender ningún tipo de acción bélica, ningún tipo de conflicto violento entre ellas. Por tanto, estas condiciones también hacían de la Meca un lugar propicio para la política, era un lugar de pacto, era un lugar de acuerdo, era un lugar donde estas tribus iban a establecer alianzas, acuerdos e intentar, calmar esas múltiples guerras, esos múltiples conflictos que tenían entre ellas. Además de ser un lugar sagrado y además de ser un lugar político, también era un lugar muy próspero para el comercio, porque como podéis entender, allí se daban, por esa paz obligatoria que había que mantener, allí se daban unas condiciones espléndidas para poder mercadear, para poder hacer acuerdos comerciales. Antes de finalizar esta introducción sobre la Meca, conviene señalar que tanto en la Meca como en otras ciudades árabes había una fuerte presencia de comunidades judías y cristianas. Si recordáis el vídeo sobre los judíos, quizá recordaréis también cómo en el 135, con la rebelión de Bar Kokhba, los judíos fueron expulsados de su tierra. Ese éxodo, esa diáspora, les empujó a distintos sitios del planeta y uno de ellos fue la península arábiga. Por su parte, a partir del siglo I, se establecieron también, en esa labor evangelizadora del cristianismo, se establecieron comunidades cristianas en las tierras árabes. Este dato resulta importante, el dato de que cuando Mahoma nació había una fuerte presencia monoteísta, había una importante presencia de las religiones abrámicas en su tierra. Hechas ya todas estas aclaraciones, es hora ya por fin de que hablemos del profeta Mahoma. Mahoma nació en el 570, concretamente el 26 de abril del año 570. Nosotros lo conocemos como Mahoma, pero su nombre en árabe es Muhammad. En diferentes lugares del planeta lo llaman con múltiples variantes de este nombre. Podéis escucharlo como Mohamed, como Muhammad, como Muhammad, como Mehmed, Mahomet e incluso como Mamadou, una variante africana. Si unimos todas estas variantes que existen del nombre de Mahoma, veremos que es el nombre de varón más repetido en el planeta. Detengámonos unos instantes para conocer el nombre completo de Mahoma al nacer. Su nombre era Muhammad ibn Abdallah ibn Abdal Muttalib ibn Hashim al-Quraysh. Fijémonos, Muhammad era su nombre. Luego tenemos ese Ibn Abdallah, que significa hijo de Abdallah, que era el nombre de su padre.
A su vez, este era hijo de Abd al-Muttalib, que es el abuelo de Mahoma, y todos ellos son de la familia o clan de los Hashim, un antepasado de Mahoma. Por último, el nombre de Quraysh hace referencia a la tribu a la que la familia de Mahoma pertenecía, los Quraysh. Esas siglas que podéis ver son muy frecuentes cuando los musulmanes pronuncian el nombre de Mahoma. Se dicen Sallallahu alayhi wa sallam, que significan que la paz y las bendiciones de Alá estén con él. La tribu de los Quraysh a la que pertenecía Mahoma era una poderosa tribu, una tribu de mucho prestigio en Arabia. De hecho, era la tribu que dominaba la zona de la Meca. Al mismo tiempo, cada tribu estaba dividida en clanes, en familias. Como hemos dicho, el clan o la familia a la que pertenecía Mahoma era la de los Banu Hashim. Fijaos que los Hashim, los Hashemíes, como se pronuncian en castellano, son la familia a la que pertenece hoy en día el rey de Jordania. La infancia de Mahoma no fue nada fácil. La muerte le acompañó desde sus primeros días. De hecho, incluso antes de nacer. Mahoma no había nacido todavía cuando ya había perdido a su padre, Abdalá. A los 6 años de vida, Mahoma vio cómo su madre Amina moriría. También a esa edad murió su abuelo Abd al-Muttalib. Fue entonces cuando pasó al cuidado, a la protección de su tío Abu Talib. Abu Talib era comerciante y se dedicaba, como tantos árabes allí, a mercadear, a caravanear, a viajar por el desierto. La relación entre Mahoma y su tío, que era una gran persona, fue excelente, siempre se quisieron mucho. Mahoma acompañaba a su tío en muchos de sus viajes e incluso visitaría la rica y populosa Siria de su mano. Como es lógico, a Mahoma aquellos viajes le darían sabiduría, le ayudarían a conocer mejor a los diferentes pueblos y sus creencias y costumbres. Sabemos que a Mahoma, siendo muy pequeño, lo llevaron un tiempo a vivir con los beduinos, los nómadas del desierto. Se pensaba que los beduinos mantenían mejor que nadie las buenas costumbres y valores auténticos de los árabes. Mahoma fue creciendo, convirtiéndose en un hombre. Trabajó duro como mercader, subido a lomos de camellos, transportando mercancías de aquí para allá. Quizás también trabajaría como pastor o agricultor en algún periodo. Sea como fuere, cuando tenía 25 años, pasó a trabajar al servicio de una rica mujer que había quedado viuda. Su nombre era Jadilla. Mahoma trabajó para Jadilla o Khadija como caravanero durante un tiempo. Jadilla pronto se enamoró de él, pues vio en Mahoma grandes virtudes y fue ella quien le pidió matrimonio. Lo importante es que Mahoma y Jadilla terminaron casándose, tuvieron un buen matrimonio y fueron una pareja muy unida. Mahoma y Jadilla tuvieron 4 hijas y 2 hijos varones. Los varones murieron de forma prematura. Una de esas hijas fue Fátima, de gran importancia de los hechos que estaban por llegar. El matrimonio con Jadilla le permitió a Mahoma disponer de tiempo libre para dedicarse a su actividad favorita, a su verdadera vocación. Pero no penséis que ahora que era rico, Mahoma se entregó a los excesos, a los lujos, a dilapidar su fortuna. No, nada que ver con eso. La pasión de Mahoma era la vida espiritual. Mahoma tenía una profundísima inquietud espiritual, necesitaba saber cuál de esos relatos, cuál de esas religiones que le rodeaban decían la verdad. Necesitaba distinguir la verdad absoluta. Por eso, durante muchísimos días, durante muchísimos meses, durante muchos años, se entregó a la vida espiritual, a la meditación. Así, al menos una vez al año, en el mes de Ramadán, Mahoma se iba a las montañas cercanas para meditar, para poder conocer esa verdad absoluta, para poder aplacar ese anhelo de verdad que su corazón exigía. Bueno, pues en una de estas noches del mes de Ramadán, justamente cuando Mahoma tenía 40 años, en el 610, Mahoma fue a una montaña cercana, a la montaña de Al-Nasur, y en la cima de esa montaña hay una cueva que se llama la Cueva de Hira, y allí surgió la gran revelación. Resulta que a Mahoma se le presentó con forma humana el arcángel Jibril, Gabriel lo llamamos en Occidente. Y Gabriel, aquella noche que es conocida por los musulmanes como la noche del poder o la noche del destino, fijaos qué bonito es esto de la noche del destino,
Le reveló a Mahoma la verdad que llevaba anhelando tantísimos años. El mensajero Gabriel le contó a Mahoma cuál era su verdadera misión en la vida, y esta misión no era otra que la de propagar la nueva fe, la verdadera fe para los musulmanes, la de propagar el Islam. Al mismo tiempo, Gabriel le reveló los primeros fragmentos de el Corán, Al-Qur'án. Y digo los primeros fragmentos porque en los años sucesivos Mahoma iría recibiendo más mensajes de Alá hasta completar el Corán. Por tanto, el Corán, Al-Qur'án, es un libro revelado. Esto quiere decir que para los creyentes musulmanes los versos del Corán no fueron creados por Mahoma ni por hombre alguno, sino por Dios, por Alá. Pero volvamos a la cueva de Hira. Cuando Mahoma recibió el mensaje de Alá, estaba temblando como una hoja. Bajó corriendo el monte de Al-Nasur dirigiéndose hacia su casa y así, temblando, aterrorizado, dudaba de si se había vuelto loco. Entró a su casa y su mujer Jadilla lo recibió. Y le contó lo sucedido a su mujer Jadilla. Y su mujer le dijo: tranquilo, Mahoma, no te has vuelto loco y yo además te creo. Por eso Jadilla es considerada la primera mujer musulmana, la primera musulmana de la historia. Bueno, pues aquí en este momento en el que Mahoma empieza su labor como profeta, con Jadilla como la primera de las creyentes, lo vamos a dejar. Fijaos, Mahoma ahora tendrá una enorme responsabilidad sobre sus hombros, y es que a partir de este momento, cada pequeño acto, cada pequeña idea de su vida irían dirigidas a esa misión que Alá le había encomendado, la de extender el Islam por el mundo. Bueno, amigos, pues aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado y os espero también en el siguiente vídeo, donde vamos a narrar lo que sucedió en los días y en los años sucesivos a esta noche del destino. Venga, un saludo a todos y muchas gracias. Chao.